Muy buenas tardes, estimados participantes. Tenemos el gusto y el honor de compartir esta sala con todos ustedes y tenemos también el gusto con nuestro gran amigo Leopoldo Báez, gerente general de Bupa, de poder compartir con el economista Mauricio Pozo y con Juan Carlos Cisneros este webinar con Ecuador post-COVID-19, un enfoque económico. Y básicamente lo que hemos querido hacer junto con Leopoldo es poner nuestro granito de arena para ahora que estamos reingresando nuevamente al mundo productivo después de esta cuarentena, que esperemos que se solucione lo más pronto posible, tener información de primera mano con respecto a lo que debemos entender de la situación mundial con respecto al tema económico y también desde el punto de vista tecnológico. Creemos que es muy importante poder tener información lo más actualizada posible para poder enfrentar ahora la realidad que se nos viene de reinvención en el mundo de las economías de nuestras empresas y de las familias inclusive. Yo quiero dar la bienvenida, un agradecimiento especial a Leopoldo. Gracias, Leopoldo, por permitirnos estar aquí juntos con este webinar. Muchas gracias. Y quiero dar la bienvenida a Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio, muchos lo conocen, pero quiero empezar agradeciéndote, Mauricio, por tu presencia. Mauricio es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Economía de la University of Notre Dame. Fue ministro de Economía y Finanzas, decano y director de posgrados de algunas universidades, CEO de la consultora Multienlace. Muchas gracias por tu presencia, Mauricio, y por tu apoyo para realizar este webinar. Juan Carlos, te agradezco mucho por acompañarnos también. Juan Carlos es además de ser una persona muy cercana a nosotros, a Tarrey Asociados, Juan Carlos ha ocupado cargos muy relevantes en nuestro sector productivo en el Ecuador. Ha sido gerente de recursos humanos, calidad de comunicación de Alcatel para Colombia y Ecuador, con sede en Bogotá, director de recursos humanos y administración para América Latina de Alcatel, con sede en México, gerente general de Alcatel en Ecuador, gerente general de Microsoft Ecuador, director de mercadeo corporativo de Microsoft para Latinoamérica y Sudamérica, y gerente general en este momento de IBM del Ecuador. Les damos la cordial bienvenida, un agradecimiento muy importante para ustedes, y pues en honor al tiempo y a la puntualidad de los presentes, damos inicio a este webinar y los dejamos en manos de Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto compartir esta reunión con Juan Carlos y agradecimiento a todos los que están participando en este evento por la confianza, pues, de poder escucharnos y compartir algunas reflexiones sobre temas de interés de todos. Me van a permitir simplemente indicar que la presentación que se ha preparado es una presentación donde yo voy a cubrir una parte de ella. Probablemente yo hable bastante más que Juan Carlos, y nos vamos a ir intercalando los temas en función de los aspectos que queremos enfocar en la presentación, y una vez que esto termine, pues creo que habrá el espacio para poder recetar preguntas y respuestas, y ahí pues probablemente Eduardo explicará un poquito la metodología
que vamos a llevar a cabo. Perdóname, gracias Mauricio. Sí, justamente lo que quiero comentarles es, me he permitido poner en silencio sus micrófonos justamente para poder dar mejor amplitud de sonido para las personas, los panelistas. Y al final vamos a tener una oportunidad de poder hacer preguntas. Lo ideal es que mientras conforme vaya avanzando la presentación, si ustedes tienen dudas e inquietudes, pues a través de nuestros coordinadores vamos a tomar esas preguntas para irlas haciendo hacia el final de la charla en el tiempo que vamos a tener para preguntas y respuestas de los panelistas. Nosotros vamos a estar interactuando a través del chat para que podamos ir tomando esas preguntas y hacerlas al final. Probablemente al final podamos abrir micrófonos a alguna persona que desea hacer alguna pregunta. Creemos que lo mejor podrá ser en vista de la cantidad de asistentes que vamos a tener. La verdad es que llegó un momento en donde los cupos se acabaron. Tuvimos que hacer ahí algunos malabares para poder conceder un poco más de cupos, pero ese sería el mecanismo, Mauricio. Así que vamos adelante y muchas gracias nuevamente. Bueno, quisiera empezar de alguna manera señalando que como la charla se trata de la situación económica y aquí se está enfrentando un problema internacional, hablarles un poco primero de la parte externa, es decir, cómo se ven algunas cifras de la economía mundial y después de esa visión empezar a aterrizar para el caso del Ecuador. Así que vamos a empezar viendo algunas cifras, por favor, en la siguiente lámina para que ustedes puedan ver un poquito la información que se ha podido preparar. Sigamos, por favor. Ya, el anterior. Ya, aquí creo que podemos observar, aquí hay algunas fuentes de información, pero aquí lo de fondo es que durante algunos años se ha visto la evolución de la actividad económica mundial en los porcentajes que ustedes pueden observar. Y esto hace ver pues que la situación se empieza a complicar en las últimas fechas a raíz del problema de la pandemia. Si podemos seguir, por favor. ¿Cuáles son los principales países que mantienen esta primacía? Obviamente las economías avanzadas. Ahí tienen ustedes el mercado emergente del Asia, ahí la China tiene un peso importante, y América Latina y el Caribe representan en la producción mundial el 6% del PIB, es decir, es una participación pequeña que hace pues que sea muy complicado cambiar la tendencia del movimiento, de la actividad económica mundial, y obviamente ahí en ese 6% están países grandes. Más del 50% de ese 6% es Brasil y México, y obviamente Ecuador participa con un porcentaje cercano al 2%. Pasemos, por favor. En términos de crecimiento, aquí se ven un poquito las perspectivas para este y el próximo año, y se ve pues que para el año 2020, con algunas pocas excepciones como es India, China y algún mercado emergente del Asia, todos los países muestran tasas negativas, es decir, la economía mundial va a entrar en un proceso de decrecimiento, de recesión. Eso en términos sencillos significa que los países se hacen más pequeños, producen menos, comercian menos, venden menos, y eso producto del problema de la pandemia, el tema del confinamiento, la falta de comercio, de actividad productiva en general. Sin embargo, para el año 2021, las perspectivas son que todos los países van a registrar tasas positivas, algunos con un incremento más dinámico que otro,
Y aquí hay algunos factores que explican esto, y uno de aquellos tiene que ver con una suerte de efecto rebote que se produce cuando una economía pasa un proceso recesivo y empieza a normalizar la actividad productiva. Es decir, cuando ustedes decrecen, el impacto de empezar a producir y empezar a vender les hace que las tasas de crecimiento sean un poco más dinámicas. Por eso es que se ve que todos los países y en estas zonas como están aquí detalladas, se puede observar ese comportamiento. Sigamos. Les había dicho ya para el tema de la región que el Ecuador, ustedes ven ahí, representa en lo que es la producción de la región de América Latina y el Caribe, el 2%. Realmente aquí está redondeado el número. El número es del 1.6%. Y como ven, pues aquí Brasil y México concentran más del 50% o cerca del 50% del PIB de la región. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que si el Ecuador es del 2% de América Latina y América Latina es del 6% del PIB mundial, el Ecuador es del 2 del 6. Esto en palabras sencillas es más o menos del 1 por 1000. No quiero marearles, y esto no necesariamente es malo. Algunos pueden decir que eso es muy malo, pero eso realmente no es así. Y no es así porque el Ecuador, por ser una economía pequeña en el contexto externo, se dinamiza mucho más rápido o se reanima más rápido que economías más grandes. O dicho en otras palabras, buscar reanimarle a Brasil o a México es más difícil que buscar reanimarle al Ecuador, por el mismo tamaño que representa, con relativamente pocos recursos en términos internacionales, hay como activarle a la economía ecuatoriana. Por eso es que yo creo que el escenario para el próximo año, siendo difícil, no es tan negativo, a pesar de que este año sí va a ser muy complicado para el caso ecuatoriano. Obviamente asumiendo que el manejo económico se lo conduzca en una ruta de confiabilidad, de certeza, de apertura y sobre todo, después de explicar, con apoyo internacional. Ya viendo los países de la región, aquí podemos observar un poco algunas estimaciones de algunas fuentes de información, ya vamos a ver algunas otras, pero en todo caso es una contracción significativa del Ecuador. Bueno, el resto de países de igual manera, unos más, otros menos. Una contracción más intensa que la que tuvo el Ecuador en el año 99, cuando hubo el problema de la crisis bancaria, entre otros elementos que se presentaron en ese año. Sigamos. Aquí le paso la palabra a mi compañero Juan Carlos a que entre en el campo de su expertise. Muchas gracias, mi querido Mauri. Yo, primero que nada, también agradecer a Eduardo y a todo el equipo de Tarrey Asociados por el privilegio, a todos los que nos están escuchando por invertir este tiempo. Vamos a tratar, como tú decías, de darles el enfoque de alguna manera más realista, pero al mismo tiempo más optimista posible con respecto a los escenarios que estamos viviendo. Si me ayudas avanzando, mi querido Eduardo. Un poco en coincidencia con lo que tú nos explicabas desde la perspectiva global, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes en términos generales, son 6 temas claves los que están siendo los principales que están afectando a las industrias de manera cruzada. Muchos de ellos, tú ya lo has dicho, tienen que ver con los recursos y la producción, cambio los hábitos de nosotros como consumidores y obviamente por la lógica de la coyuntura, el confinamiento. Hay un tema importantísimo y alineado con ello, que existen menos ingresos, fluyen menos ingresos e incluso ha existido en algunas industrias de actividad discrecional probablemente una desaceleración tendiente a cero, al revés, digamos, tendiente a 100% y llegando a parada total en cero. Y hemos tenido también incrementos y acumulación de inventarios que siguen poniendo también en riesgo a varios de nuestros clientes y alrededor del mundo. Esto tiene una línea directa con los riesgos que se tienen que manejar,
tanto de cartera propia como de su propia cadena de valor, es decir, a quienes deben y a quienes y de quienes tienen que cobrar. Y plantea, y nos ha planteado, un desfase en la cadena de suministros, interrupciones por, obviamente, los temas de logística alrededor del mundo, parada de fábricas, gente confinada, y que esto ha generado en varias de las industrias escasez en bienes que graciosamente fueron demandados y siguen siendo demandados en un momento en el que por determinadas necesidades que lo vamos a ver más adelante, las industrias así lo requeríamos. Y esto también ha implicado que los ecosistemas como los conocíamos, esas cadenas de valor que parecían más verticalizadas, hoy se tengan que integrar de mucho mejor manera como para poder resolver la crisis de manera conjunta. Si avanzamos, por favor, Bayo. Y claro, es en ese sentido en donde todo el tema de reinvención digital ya no es una moda, y me voy a sonreír, voy a ser irónico con nuestra propia industria, pero digamos que 3 meses de pandemia han generado más transformación digital en el mundo que probablemente 10 años de inversiones. Y esta reinvención digital ya no es exclusivamente un tema de lo tengo en mi plan y lo miro cuando lo ejecuto, sino que se han venido convirtiendo en una condición de supervivencia. Y más allá de ir en el orden en el que están, yo creo que es importante tener una priorización sobre las que vamos a tener que incluirlas como las más urgentes. Cuando hablamos hoy el comportamiento que estamos teniendo como industrias en general, nuestra continuidad operativa, toda la continuidad del negocio se vuelve crítica, de la mano, digamos, con el trabajo remoto. Hoy, habilitar nuestras plataformas y nuestros servicios hacia nuestros clientes de forma tal que puedan acercarse rápidamente a pedirnos productos y servicios es vital. Y de otro lado, habilitar a nuestra fuerza de trabajo a fin de que puedan cumplir con su labor, se ha vuelto regla. Y solamente para darles un dato, Global Workplace Analytics, antes de la pandemia, en un dato sobre la fuerza laboral, hablaba que en el mundo un 3.4% normalmente trabajaba desde casa al menos la mitad del tiempo, al menos la mitad del tiempo. Durante la pandemia esta cifra se fue en una multiplicación exponencial y eso ha hecho que todos los recursos de continuidad operativa, sí, servicios que tengan que ver con capacidad de acceso de nuestros colaboradores, trabajadores y al mismo tiempo acceso de nuestros clientes a nuestros servicios, se vuelvan críticos. Y esta es una parte urgente. La segunda parte urgente tiene que ver con la seguridad. Hoy, obviamente, en un entorno absolutamente digital, el tema de seguridad se puede volver una debilidad que puede tener impactos desde imagen hasta la misma continuidad operativa, riesgos de manejo de privacidad, riesgos de fraude. Por ende, manejarnos, digamos, disponibilidad y seguridad son líneas de altísima urgencia y que son across de todas las industrias como podemos entender. Luego, si pensamos un poquito ya en cómo empezar a generar valor agregado, y valor agregado con respecto de cómo los nuevos hábitos de la gente empiezan a transformar nuestra propuesta de valor natural de servicios y de bienes, ahí sí tenemos que empezar a hablar de la experiencia del cliente. Y obviamente, la experiencia del cliente tiene que ver muchísimo con la forma en la que hoy automatizamos esa relación a través de muchos canales diferenciados que no son solamente la relación personal uno a uno o la visita local. Tienen que ver mucho más con plataformas habilitantes fáciles de entender, de mucho acceso y que permitan al mismo tiempo tener selectividad de productos, de bienes, formas de pago, facilidad de entrega, facilidad de delivery y además un control que garantice absolutamente que esos procesos estén de alguna manera formando parte de una cadena de confianza. Entonces, la verdad es ahí un reto en que la tecnología nos aporta un montón,
Y esa reinvención digital en este punto genera que probablemente los insumos que antes eran naturalmente un commodity cualquiera, sin tener esta plataforma de acceso, se vuelve probablemente un limitante, no solamente por competencia, sino ya por capacidad de entrega a nuestro cliente. Si hablamos de servicios financieros, obviamente el método de pago, el medio de pago, la transferencia, etcétera, a través de los canales digitales han tenido un crecimiento exponencial y siguen creciendo en el mundo. Lo revisaremos un poquito más tarde en las industrias, pero esa es una muestra de que no ha sido exclusivamente de esa vertical de industria. Hoy el propio retail, tema de aprovisionamiento de comidas, muchos servicios que antes eran solicitados a través de un contrato personal, casi que voy a poner como ejemplo de sanitizaciones, de construcción, etcétera, están muy basados en control tecnológico. Luego vamos a hablar de un poquito de cómo aceleramos y hacemos más ágil esto sin que implique grandes inversiones. Y ahí es en donde el tema de la nube y la flexibilidad de la nube empiezan a jugar un rol preponderante. Y creo que entender que la nube tiene hoy dos cosas que son razonablemente claras. La primera es permitir que nuestra capacidad de continuidad operativa a través de habilitantes tecnológicos sea absolutamente disponible, y de otra parte, que no existan enormes costos de inversión inicial a fin de tener esta resiliencia tecnológica. Finalmente, yo creo que hay una parte importantísima, y es que nuestros trabajadores y nuestros clientes están entendiendo que desarrollar habilidades para manejar un mundo digital ya no es un tema de moda. Ya son requeridos para cualquier punto en su trabajo o incluso de supervivencia natural en la casa. Entonces, el tema de tener programas de formación, incluso nuestras, como exigencia personal, de entender cómo es este nuevo mundo digital, qué necesitamos saber para formar parte de este mundo digital, se vuelve crítico. Y en la planificación de quienes hacemos gerencia, hoy es una variable que tenemos que entender que muchos de nuestros trabajadores, incluso por optimización de procesos y por optimización de costos y gastos, no estarán en capacidad de regresar y no querremos que regresen todos en aforo rápido a nuestras oficinas. Muy probablemente la lógica de la nueva funcionalidad del trabajo va a estar basada en permitir que nuestras plataformas empoderen a nuestros trabajadores para trabajar brindando productos y servicios desde sus casas, como lo hemos aprendido en estos meses. Y creo que parte de lo que hablábamos de esta reinvención digital en 3 meses se ha convertido en esa condición de supervivencia. Y como tú decías, Mauri, muy probablemente gran parte del rebote va a depender mucho de cuán somos capaces de habilitar estos temas lo más rápido posible en nuestras empresas, en nuestras industrias, a fin de tener el resultado competitivo como país, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el caso del Ecuador para este año. Hace pocos días se acaba de conocer la nueva estimación del Banco Central. El Banco Central estaba con una estimación sin coronavirus, sin pandemia, de un crecimiento cercano a 0. Esto acaba de publicarse hace pocos días. El Banco Central está estimando una caída de casi el 10%, muy cercana a la de Pricewaterhouse, y hay algunas otras un poco menos intensas, pero en todo caso, personalmente, por las cosas que han ocurrido, por lo que se ha visto, por el número de empresas que han salido del mercado, por las estimaciones de empleo o desempleo y subempleo en este caso, yo creo que lo más probable es que este año el Ecuador tenga una contracción cercana al 10%. Y eso obviamente le convierte al año 2020 en el año de la crisis más intensa yo diría, de toda la historia económica del Ecuador. Y eso hay que tomarlo como lo que es. Es una crisis que va a demandar la participación, el concurso de todos. Este no es un problema
solo del sector privado, del sector público, o de los empleadores, o de los empleados, o de los prestamistas y los prestatarios. Aquí este es un problema de todos y todos tenemos una cuota de responsabilidad para buscar recuperar un año tan difícil como va a ser el año en curso. Sigamos. Aquí tenemos otro indicador importante, la inflación que se puede observar a la fecha. Tenemos el cierre de mayo que falta la cifra dibujada, que fue una cifra negativa, y hay riesgos de que, como ustedes pueden ver, ahí hay algunas tasas con valores inferiores a cero, lo que significa tanto en términos anuales cuanto en términos mensuales, lo que indica que la posibilidad de tener un año 2020 hasta el 21 con caída de precios no está fuera de las posibilidades, es decir, puede ser un año de deflación el que tengamos de aquí en adelante, y la deflación no es un tema fácil de administrar. La deflación significa que en promedio todos los precios caen, unos más, otros menos, pero en promedio caen, y eso se presenta cuando no hay demanda, cuando la demanda es muy pequeña y los productores se ven obligados a bajar sus precios para seguir en el mercado. Prefieren bajar mucho sus márgenes, inclusive prefieren no ganar, pero mantenerse activos. Y entonces esto es parte de lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Sigamos. ¿Qué actividades son las que se estiman más afectadas? Aquí hay algunas de ellas, pero principalmente el comercio se ha visto muy afectado. El comercio ha estado cerrado. Y ahí, obviamente, yo diría en general, por ejemplo, la industria del entretenimiento, todo lo que es turismo, restaurantes, discotecas, bares, cines, etcétera, son actividades que han sufrido mucho y que, por cierto, en ese solo sector participan alrededor de 450,000 personas con empleo directo. Entonces, ese, por ejemplo, es un indicador que ilustra lo que puede sentirse a nivel agregado, porque el comercio finalmente lo que hace es traspasar bienes del productor al consumidor, y es un termómetro del nivel de actividad. Después tenemos los servicios, la manufactura, que es la industria, la agricultura, que es el que menos ha decrecido por el ser el generador, por ejemplo, de productos alimenticios. Eso se ha seguido generando por obvias razones, entre los principales. Sigamos. El precio del petróleo cayó a valores inauditos, registró valores negativos del 20 de abril, después se ha recuperado sobre los $30, pero sigue habiendo una diferencia importante entre el precio del petróleo y el estimado, que ustedes pueden ver en el cuadro en la parte de la derecha abajo, dice precio PGE 2020, eso significa precio del petróleo en el presupuesto general del Estado para este año. Está en $51.30. Si, por decirles, se llegara a situar en $20 en promedio, probablemente sea más arriba, pero solo para ilustrar. Por cada dólar que baje el precio del petróleo, el impacto anual es más o menos 80 millones. Entonces, si son $30 menos que el presupuesto, son 3 por 8, 24, son 2.400 millones de dólares menos en ingresos fiscales. Ese es el impacto en el caso de las finanzas públicas con respecto al precio del petróleo. Sigamos. Aquí, lamentablemente, las cifras están un poco atrasadas, todavía no hay cifras actualizadas, pero esto tal vez nos lleva a decir que el Ecuador ya tenía un problema. No es que el país no tuvo problema antes de la pandemia, ya vivía una crisis, ya se había anunciado una lista de medidas además. Pero fíjense, por ejemplo, a diciembre del año pasado, respecto de diciembre de hace 12 años atrás, el empleo formal, es decir, lo que se llama el empleo adecuado, bajó del 43 al 38% de la población económicamente activa, es decir, no se generó empleo en este país en 12 años. Este es el mayor problema de la economía. Y lamentablemente este es el mayor problema que se deteriora más a raíz del rezago y de la contracción económica que vamos a tener este año. Y en contrapartida, obviamente, sube el empleo informal, donde esté el subempleo y las otras categorías que
hacen en las muestras las cifras del INEC. Sigamos. ¿Qué podemos anunciar respecto al problema que estamos viviendo en este indicador? Fíjense ustedes, en la parte izquierda están las estimaciones del gobierno y ahí tiene también algunas cifras del Fondo Monetario y del INEC. Y lo que pueden ver es que para este año, según una de las fuentes de información, el desempleo pasaría al 3,8 al 6,5, en el otro caso al 9%, y algo menor en el año 2021. Sin embargo, el subempleo, que es el problema más grueso en términos de población, pasaría del 58%, que es el año anterior, que son 4.5 millones de personas, en un escenario, llamemos así, que es la informalidad de la crisis a plazo corto, subiría 60, pero lo que es plazo más largo al 62, y con una crisis un poco más prolongada podría subir al 64. Si ustedes le suman el 64, asumamos que este es el escenario más pesimista, el que se produce, ojalá que no sea así. Para el año 2020, con el 9, estaríamos hablando del 74% de la población que estaría o desempleada, subempleada, y la diferencia sería únicamente la población que tiene una ocupación adecuada, que gana sobre el mínimo, que tiene una relación laboral estable, etc. Esperemos que esto no ocurra. De todas maneras, sí es un ilustrativo, lamentablemente, del desfogue que tiene en términos de empleo el problema de la contracción económica. Por eso es que el que se haya anunciado, por ejemplo, la ley que ahora está en manos del Ejecutivo, esperando su ejecútese o su veto parcial o total, que no creo que pase, en la ley de apoyo humanitario, y la incorporación del mecanismo de acuerdo entre las partes puede ser un mecanismo, si no es perfecto, algo que vaya en la línea adecuada para poder acordar las condiciones en un momento de crisis donde las empresas no venden, no tienen liquidez, no pueden pagar empleados, no pueden pagar obligaciones bancarias, no pueden pagar proveedores, y por esa razón el que se pueda, por ejemplo, negociar la jornada laboral y atar la remuneración al número de horas trabajadas puede ser una válvula de escape para que el menor número de personas pierda su empleo y el menor número de empresas salga del mercado. Sigamos, por favor. Aquí le paso la posta a Juan Carlos, así que adelante. Gracias, Mauri. Justo en línea con lo que tú hablabas y comentabas, el impacto en el empleo en la región, esta es una vista por industria. El nivel de criticidad del impacto del COVID durante esta época. Y la verdad es que es muy interesante, porque coincide exactamente con tus números con respecto a las industrias que citaste. Las líneas críticas, digamos, las que han tenido muchísimo impacto, tienen que ver con transporte y turismo, restaurantes, bares de entretenimiento, la línea que vemos como TIT en rojo puro, y hacemos un símil para el Ecuador, muy parecido, digamos, a la constante que estamos viendo en América Latina. Podemos poner ahí el Ecuador en la misma figura. Y el impacto del desempleo, obviamente, ha sido el reflejo que tú nos acabas de comentar. A partir de ahí, digamos, la agilidad de respuesta de transporte y turismo versus los nuevos hábitos, a pesar de que podríamos tener adopciones tecnológicas ágiles y rápidas, mientras no cambien los hábitos y generemos confianzas y certezas, va a ser todavía más complicado y se vive todavía ese impacto en la actualidad. Retail, hemos tenido una demanda en supermercados y farmacias incrementando, pero el resto del retail absolutamente parado. Centros comerciales cerrados, tiendas, almacenes cerrados. Segundo factor de desempleo, digamos, la pyme en el Ecuador y en general en América Latina tiene más o menos el 80 y pocos por ciento, puntos porcentuales, a veces arriba del 85, a veces más cercano al 81%, dependiendo del país, con respecto del empleo formal. Y en el retail hay muchísimo, al igual que en el tema de transporte y turismo, muchísimo mano de obra que estaba empleada ahí, y es enorme parte del impacto. Agroindustria,
La agroindustria, por la propia demanda de necesidad de satisfacción de demandas básicas, de canastas básicas, se mantiene, digamos, en un tema impactado, como es obvio, en la cadena logística en general y la dedicación a supervivencia de nosotros como hábito de consumo, poco menos. En lo industrial, la gran mayoría de países, incluyendo minería, han sido paradas absolutamente en Chile, en Perú. Los commodities en general se pararon y ese también ha sido un impacto durísimo para la economía de esos países. Todo el tema de energía, servicios públicos y petróleo, nos explicaste el escenario del petróleo, nos explicaste el escenario incluso del impacto que estamos viendo en bajos de consumo, incluso en energía eléctrica por la parada de plantas, etcétera, han tenido también su impacto. Y si te fijas, por otro lado, hemos tenido una reacción enorme en todo lo que es salud e investigación científica sobre la vida, en donde la capacidad de adoptar tecnología que tiene que ver incluso con grandes industrias, fábricas de automóviles y todo, cambiando a ser unidades de cuidados intensivos, buscando hoy grandes centros de cómputo a aportar con inteligencia artificial y supercómputo a la investigación científica de potenciales curas y vacunas, etcétera, han tenido una capacidad mucho más ágil de reaccionar. Si bien es cierto, hay todavía un indicador en amarillo, no han entrado como industria, digamos, en los niveles críticos de las anteriores citadas. La educación ha tenido que dar un salto enorme hacia lo digital. Creo que hemos sido testigos todos y hemos encontrado que en pocas semanas muchos de los colegios, universidades han tenido que adoptarse a plasmar sus servicios a través de plataformas digitales, viéndose menos impactadas y por ende con menos crisis en empleabilidad. La industria financiera en un híbrido, digamos, en algunos casos transaccionalmente subiendo en lo digital, en otros casos subiendo el riesgo, caídas de mercados bursátiles han sido también las que han impactado, pero no con la criticidad de las anteriormente analizadas. Las telcos, las industrias de telecomunicaciones, obviamente han tenido que reaccionar a la enorme demanda de hogares y principalmente para cubrir la necesidad básica que era adaptarse tanto al teletrabajo como a la educación en líneas digitales y virtuales. Por eso se ve menos afectada y por eso, digamos, de alguna manera hoy no es tanto un problema a nivel regional, digamos, de que estas industrias hayan crecido en porcentajes de consumo. Su criticidad más bien es ahora en cartera, el riesgo de incremento de cartera. Y todo lo que tiene que ver con la industria de media y entretenimiento se ha visto mermada y ha tenido que reinventarse en plataformas digitales. Hemos visto mucho de eventos que fueron suspendidos. Me sonreía algún rato hablando con expertos en seguros, de que cancelaciones de grandes eventos en el mundo ha costado a la industria de seguros enormes cantidades de dinero. Y creo que esto dibuja claramente lo que tú nos ponías en números para el nivel de criticidad en empleo y en el decrecimiento que vamos a tener como país y como región. Si me ayudas, Eduardo, con la siguiente. Un poco también comentarles, digamos, que en esa misma línea de empezar a plantear cuál es el reto del cortísimo plazo, como IBM hemos estado en contacto global, mundial, preguntando y en la cercanía con muchos de nuestros clientes, tratando de entender especialmente cómo están reaccionando, qué están pensando hacer. Y hemos preguntado si en los planes estratégicos que tienen las empresas han retrasado, reducido o detenido alguno de estos temas como resultado del coronavirus. Fíjense que en la misma línea que hablaba, Mauri, de la contracción y la debilidad de empleo, contratar personal, el 34% ha respondido que sí. Lanzamiento incluso de nuevos productos, un 25%. El refresh tecnológico, alrededor de un 15%. Buscar
nuevos socios estratégicos, alrededor de un 10%, pero toda la parte de adopción de servicios digitales, migración a la nube, es solo un 7%. Es decir, que el 93% de quienes nos han respondido están absolutamente buscando soluciones digitales que les permitan generar lo que hablábamos, valor agregado, relación con su cliente, mejor experiencia del usuario, más generación de confianza y seguridad. Entonces, creemos que este es un tema que otra vez guarda mucho con las decisiones que gerencialmente tenemos que tomar y como país a fin de mantenernos competitivos en un ámbito que cada vez más globalizado, mucho más ahora que hemos aprendido que los esquemas fronterizos cuando trabajamos desde casa incluso se han borrado en líneas territoriales. Te retorno, Mauri. Muchas gracias. El mes de marzo del año anterior, el Ecuador suscribió un acuerdo con los multilaterales por una cifra de $10.279 millones. Es una cifra importante, cercana al 10% del PIB, con participantes que no estuvieron en el pasado, y una señal, yo diría, de confirmación, a mi criterio, del nuevo rumbo que iba a marcar la política económica. Sí creo que este gobierno se demoró mucho en adoptar muchas decisiones. Creo que recién en las últimas fechas es cuando se ve que empieza a tomar acción, cuando ya estamos en las postrimerías de la administración. Pero quería que hacer referencia a este acuerdo porque esto fue lo que a mi criterio marcó un cambio de norte en la conducción económica, sin querer decir con esto que no ha habido errores en cuanto a la profundidad de las decisiones, que yo creo que se han quedado tibias muchas de ellas, y sobre todo en la oportunidad de las decisiones, que muchas se han adoptado con bastante retraso. Este acuerdo lamentablemente no va a continuar, esto el gobierno todavía no lo ha dicho, pero lo va a decir, y no va a continuar entre otras razones porque ha habido un par de revisiones y sobre todo por un tema reglamentario, porque la entrega de fondos del tercera y la cuarta revisión, que era de septiembre y diciembre del año pasado, se lo entregó en los últimos días del mes pasado de diciembre, creo que fue el 28 o el 29, pero sobre una base de datos que había lamentablemente generado errores, y eso hizo pues que el país tenga cierto nivel de déficit fiscal bastante inferior al que realmente tuvo. Ahí, por darles una cifra, en todo el sector público el déficit pasó de 1.000 a 3.000 millones de dólares, producto de este error. O sea, no es un error pequeño, pero tampoco es considerado un error de mala fe. Fue un error humano que se produjo por razones que en este momento no vale la pena comentar, pero eso hace que en el programa con el fondo no se pueda continuar. ¿Y eso qué significa? Que probablemente el gobierno próximamente anuncie el inicio de una negociación de un nuevo acuerdo, pero ya no a 3 años por el obvio plazo del periodo de gobierno, sino probablemente a un periodo más corto, que sería un programa de stand-by de 12 o 13 meses de duración. Entonces, esto quería contarles simplemente para ilustrar en dónde estamos en este acuerdo, pero también decirles que el hecho que no tengamos el acuerdo activo en este momento no quiere decir que el fondo no esté ayudándole al Ecuador, por ejemplo, en el tema de la renegociación de la deuda, que me parece que ese apoyo para ese objetivo es fundamental. Sigamos. Ya entrando a los números fiscales, no quiero marearles con números, simplemente que queden los conceptos. Fíjense ustedes, la obesidad estatal, el engrosamiento del tamaño del Estado, el rol en actividades que no le corresponden, etcétera, se ve a través de un indicador que es el gasto público consolidado, que se llama. Fíjense ustedes, entre el año 2000 y 2007, este indicador representó el 21% del PIB, de la producción del país promedio anual. Y en el periodo 2008-2019 representó el 38%, con algunos años que superó el 44%. Es decir, el tamaño del gasto público
se duplicó, es decir, cerca del 40% de lo que el país produce en un año en bienes y servicios está destinado a cubrir el gasto público. Esto, por el lado que ustedes le quieran ver, por la esquina que lo quieran analizar, es un exceso. Es un exceso que tiene que ser corregido, pero tampoco hay cómo corregirlo de una sola, porque el apretón que tendría que producirse generaría que el remedio sea peor que la propia enfermedad. Se vuelve perverso, en definitiva, este proceso. Pero tiene que irse reduciendo poco a poco. En ese sentido, ya últimamente, recién a estas alturas, se anunciaron el cierre de algunas instituciones, la fusión de otras, se habló de TAME, se habló de Ferrocarriles del Estado, que son compañías pequeñas, pero en todo caso el Estado tiene que, de alguna manera, transitar hacia un tamaño que sea absolutamente permanente en el tiempo, que sea sostenible en el tiempo y no lo que estamos observando en el gráfico, es decir, el Estado metido en todo, haciendo de empresario, está en todo, está en telecomunicaciones, en importación de medicamentos, está como importadora total, distribuye gasolina, tiene compañías de aviación, es decir, en una serie de roles que no son de su propia competencia, y esto no es un tema ni de derecha ni izquierda, simplemente es un tema práctico que hace ver si el Estado va o no va por la línea correcta. Pasemos. Producto de ese desbalance, de esa obesidad estatal, se generan déficits fiscales importantes como son los que vemos en los últimos años, tanto del presupuesto general del Estado, que es la columna roja, cuanto de todo el sector público, que son las columnas azules. Es decir, ya el año pasado, en los años anteriores, ya teníamos un problema fiscal importante derivado del tamaño del Estado excesivo que estaba explicando el cuadro anterior. Sigamos. Aquí simplemente por ilustración para este año, no quiero que se pierda en los números, solamente quiero que vean la última línea que dice superávit o déficit global. Fíjense ustedes, en un escenario pasivo, es decir, de casi cruzarse de brazos antes del tema de la pandemia, ya había un problema fiscal enorme que necesitaba que se tomen medidas. Con medidas de este déficit se reduce, pero esto no incluye lo que ocurrió después. Entonces, un poco lo que quiero mostrar con esto es que ya teníamos un problema fiscal que se vuelve mucho más severo a raíz del problema del confinamiento. Sigamos. La otra secuela de ese estado obeso es la deuda. Un estado obeso quiere decir que gasta demasiado y sus ingresos, a pesar de que han subido y fueron grandes, no alcanzaban. Entonces, o generaba déficits fiscales o se endeudaba. Esta es la otra válvula de escape, el endeudamiento que ha crecido de manera acelerada y que lamentablemente va a tener que seguir creciendo. Esto es lo perverso de esto, para poder atender no solamente el problema de la pandemia, sino atrasos que tiene el Estado, entre otros compromisos, para que en un periodo posterior se pueda ver un proceso de declinación, ojalá permanente en el tiempo. Sigamos. Aquí tenemos información que creo que es ilustrativa, donde podemos nosotros observar la recaudación entre enero y abril. Fíjense ustedes, la recaudación de impuestos es negativa, es decir, se está recaudando menos que el año pasado, y tomando en consideración que los 2 primeros meses fueron de estancamiento, pero no hubo lo que pasó después en marzo por el problema de la pandemia. Es decir, esto se esperaría se complique más hacia adelante en el año. Cae el ingreso por recaudación cerca del 12% y cae el impuesto a la renta el 19%, el IVA cae al 11%, los impuestos a los consumos especiales al 10%, hasta el impuesto a la salida de divisas cae al 4%. Es decir, hay una menor recaudación tributaria por parte del Estado y vale la pena el paréntesis, este ingreso, que es el más importante del presupuesto, tiene atado beneficiarios que participan en una proporción pequeña de este impuesto o más grande en algunos casos, como son, por ejemplo, las universidades o como son los gobiernos seccionales. Ahí ha habido muchas discusiones, inclusive le quieren llevar al ministro a la Asamblea,
porque dice que les ha pasado menos plata y es derivado de la aplicación automática de la fórmula. O sea, recibe menos del Estado, producto de la contracción económica, y obviamente pasa menos plata a las universidades y a los gobiernos autónomos descentralizados. Sigamos. Se presenta el problema de la pandemia, se inicia en el mes de marzo, y claro, le agarra al Ecuador con una serie de debilidades, muy vulnerable. No tiene el espacio fiscal para endeudarse, el riesgo país es muy alto, no hay ahorros, no tiene reservas, el mercado financiero se le cierra, y obviamente muy complicado de expandir el crédito sin recibir dólares por ser dolarizado. No hay cómo depreciar la moneda para abaratar el costo de producción interno porque estamos dolarizados, no hay cómo imprimir billetes porque estamos dolarizados, pero no porque la dolarización sea mala, sino como que es parte del propio proceso. Por eso siempre se buscó el tener ahorros que nos permita defendernos ante situaciones difíciles. Entonces, ante esta realidad, emprende un programa que hablan por etapas, una etapa de resistencia, reactivación y recuperación. Si me permiten las siguientes láminas. Y se anuncia el primer proyecto, que fue el de ordenamiento de las finanzas públicas, o realmente este fue el segundo, que lo que hace es establecer parámetros para manejo fiscal. Esto tienen la mayoría de los países. Tuvo el Ecuador hasta el año 2000, se aprobó en el 2002, se aplicó el 2003, 2004, después en el gobierno anterior se abandonó esto. Todos los principios de metas de balance fiscal petrolero, no petrolero, la generación de ahorros, reglas fiscales, es decir, principios de manejo que ahora se lo extiende a todo el sector público, que todo eso es las finanzas públicas, no solo es del gobierno central. Y bueno, termina aprobándose esta ley y ahora está, como sabemos, en manos del gobierno para que ponga el ejecútese, vete parcialmente o el veto total, que no lo creo, pero en ese momento estamos. Sigamos. Asimismo, se apoya la ley de proyecto de apoyo humanitario. Esta ley incorpora algunos conceptos, pero yo diría el corazón del mismo es el acuerdo entre las partes. En una primera etapa estaba la contribución de empresas y personas. Esto generó mucha reacción adversa. Y esto obviamente lo que hace es tratar de facilitar los acuerdos entre los partícipes, ¿no? Y para eso que haya más flexibilidad en la jornada laboral, que hayan contratos especiales, cierto tipo de seguros, acuerdos entre deudores y acreedores, y algunos otros temas de nuevas modalidades. Esto para tratar de acoplar la situación del país a las relaciones en general entre los actores que comprenden el sector productivo. Esta ley me parece a mí que en el grueso es positiva. Quiero sí decir que aquí no hay un libreto, nunca hemos vivido esta realidad, no hay un instructivo o un manual que diga con un problema sanitario y económico de estas características haga esto, esto, otro, esto, otro, otro. Eso no existe. Esto es una prueba de error que se va trabajando y se va probando los resultados, pero dentro de esos limitados márgenes de acción, me parece que las dos leyes en el grueso van en la dirección correcta, sin decir que son perfectas, sin decir que son las únicas, sin decir que no deban ser completadas con otras acciones, pero en general esa es la percepción que al menos yo tengo sobre el particular. Sigamos. Bueno, aquí está simplemente lo anunciado adicional a las leyes por parte del presidente, un recorte de 4,000 millones en varios conceptos, gastos de inversión, la masa salarial, lo que podemos ahorrar en la negociación de la deuda y en algunos gastos en bienes y servicios, y algunas otras acciones que tienen que ver con la reducción de la jornada en el sector público, temas de servidores que laborarán 6 horas, el teletrabajo, la eliminación de ciertos cargos, entre otras acciones. Pasemos. También incorporaron el tema de los combustibles. Vale decir que el Ecuador con Venezuela han sido de los únicos países que han mantenido un subsidio ineficiente, inadecuado como ha sido el de los combustibles. Los subsidios no son ni buenos ni malos,
aplican todos los países, los grandes, los pequeños, los socialistas, los más capitalistas. Lo importante es que los subsidios cumplan cierto rol, que sean presupuestados, que sean temporales, que estén focalizados, que no generen distorsiones a otros sectores, etc. Un buen subsidio, el bono de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque está presupuestado, llega donde tiene que llegar sin ser perfecto, y es explícito, etc. ¿Qué pasa con un mal subsidio? Combustibles. Genera distorsiones, produce contrabando, produce la monopolización de la importación del sector público, ha producido corrupción, etc. Bueno, se anunció también medidas en esa línea, con una banda de fluctuación del precio y que pueda entrar a actuar un subsidio, por ejemplo, al transporte público para evitar afectar a los sectores que requieren el apoyo del Estado. Y algunas otras acciones como las que ya hemos citado, la eliminación de algunas entidades, en empresas que entran en liquidación, el cierre de algunas embajadas, entre otras acciones. Sigamos. Las fuentes de financiamiento de las medidas, el monto de 1.500 millones prácticamente que ha llegado a los multilaterales, están esperando cerrar en estas próximas semanas 2.400 de la China, del BID y del FLAR, también recursos para poder atender el problema. Continuemos. Y aquí está parte del proceso, las líneas de crédito para dentro del programa que llaman Reactívate Ecuador, provenientes de algunas fuentes y para poderle dar apoyo a las empresas de distinto tamaño que requieran el apoyo del Estado. Es decir, creo que se han tomado acciones en varios ámbitos, creo que no son todos, creo que hay que complementar sin duda, pero de alguna manera van en la dirección correcta. Hay que ver cómo se termina de financiar todo el problema que se tiene. Sigamos. Bueno, aquí está simplemente lo mismo, solo las condiciones de acuerdo a las fuentes de los recursos y los montos que se van a generar a empresas micro, pequeñas, medianas y las condiciones que se han conocido públicamente, los plazos a 3 años, 6 meses de gracia, tasas de hasta el 5%. Y el Fondo Nacional de Garantías que puede cubrir hasta el 80% del crédito, que son decisiones tratando de animar al sector productivo. Sigamos. En las cifras del sector externo, aquí ven ustedes el riesgo país que se disparó, después bajó un poco, de todas maneras sigue siendo excesivamente elevado, eso nos impide, lo que dije antes, acceder a los mercados. Esto tiene que ir bajando, esto está atado al precio del petróleo, pero también está atado a los acuerdos internacionales y a cómo avanza el proceso de medidas por parte del gobierno. Sigamos. La balanza comercial fue positiva entre enero y marzo de este año, en 600 millones. Si seguimos el siguiente cuadro, por favor. Vemos que las importaciones caen al 11 y las exportaciones crecen al 1. ¿Por qué caen las importaciones? Por la propia recesión. Esto es lo que siempre se ha sostenido, al menos de mi lado siempre lo he dicho, esto no es un problema de restringir importaciones. La economía se encarga de nivelar las importaciones. Ningún empresario que importe es tan irracional de importar más allá de la capacidad de venta. Entonces esto se nivela automáticamente. Y claro, crecen más las unas que las otras y por eso tenemos el saldo comercial que estamos viendo. Pero obviamente las importaciones caen porque hay contracción económica. Sigamos. La parte monetaria y financiera, las reservas internacionales con una cifra pequeña al mes de abril, 2.800 millones de dólares, una cifra muy pequeña. ¿Y por qué es pequeña? Aquí he comparado con algunos indicadores adicionales en el siguiente cuadro. Fíjense ustedes, respecto a lo que se pueden denominar los pasivos del balance del Banco Central, pasivos internacionales, pasivos exigibles, perdón, y la reserva respecto a este indicador, 30% cubren las reservas, y de lo que son depósitos de encaje bancario, es decir, lo que tienen el sistema financiero. En el caso de los privados, de los bancos privados, cubren el 82%, pero en el caso de meter a la banca pública, cubre solo el 53%. Esta es la debilidad de las reservas y esta es una manifestación
del problema de liquidez fiscal que se tiene. Sigamos. Aquí está, bueno, la evolución de la liquidez de la economía total. Esto es lo que está depositado en los bancos versus lo que está circulando o guardado en las casas, a pesar de que hay algunos problemas metodológicos que ahorita no es conveniente explicar porque es un tema un poco más técnico y riguroso. Sigamos con el siguiente, por favor. El crédito ha crecido a tasas menores porque los depósitos también crecen a tasas menores. Aquí pueden ver los depósitos que crecen al 5 y crecen al 5 el crédito, pero es un ritmo menor al que teníamos antes. Y esto es producto del propio proceso. Pero sí hay que decir que el sistema financiero y el sistema en general está líquido. El sistema financiero es un sistema que está con niveles de solidez. Obviamente esto es en general. Hay instituciones que están mejor que otras, pero en general no es la situación del año 99. Y además ahora no hay cómo arbitrar con el tipo de cambio porque no existe. Es decir, lo que hubo es un retiro al inicio del problema de la pandemia por razones de seguridad, pero después de esto más o menos se ha mantenido con niveles de liquidez menores, pero seguimos teniendo un sistema financiero sano y eso creo que es importante anotar. Sigamos. Y aquí llegamos a algunas conclusiones y aquí le paso la palabra a Juan Carlos, así que adelante, por favor. Gracias, Mauri. Poco volviendo a la misma línea que comentábamos hace unos minutos, la lógica de hoy, una recuperación, una reactivación empresarial, guarda mucho con nuestra propia capacidad creativa y en donde lo que hemos hablado, los proyectos digitales, se vuelven cada vez más prioritarios. 3, 4 recomendaciones y sobre todo, digamos, más bien una lógica atrás de cada una como para hoy motivar que esta no sea, digamos, una decisión para tenerla relegada al futuro. Recordemos que hoy prácticamente la adopción, y hablo de adopción, no de adquisición de tecnología, la adopción tecnológica no tiene barreras económicas. Antes teníamos que plantear que un proyecto tecnológico de innovación requería enormes inversiones de capital, activos que teníamos que dar de alta a nivel de servidores, computadoras, etcétera, softwares y programas. Hoy, los servicios basados en nube, como habilitadores, nos permiten tener el estado del arte de la tecnología a disposición de cualquier tamaño de empresa. Y lo bonito de esto es que en lugar de plantearnos una inversión que tenga que ver con la liquidez, los activos o el esfuerzo crediticio de las compañías, pasamos del balance, de nuestro estado de balance, al estado de resultados y cada vez más de un costo fijo a un costo variable, a un costo de ventas. ¿Por qué? Porque muchos de estos consumos de nube van a estar muy en línea con los procesos transaccionales que nuestras compañías van a tener que ir habilitando mientras prestan el servicio a sus clientes. ¿Qué significa esto? Mientras más ventas hago, más transacciones opero, más pago en la nube. Si no tengo transacciones, no pago esas transacciones de la nube. Básicamente es la explicación lógica de por qué hoy la tecnología no tiene realmente una barrera económica como para relegarla. La segunda es que obviamente hay que tener un socio tecnológico correcto, aquel que me ayude principalmente a entender cómo optimizo mis procesos operativos y costos versus su propia experiencia, su propia automatización y su economía de escala. ¿Qué significa esto? Que puede haber muchos esfuerzos que requieran de mucha gente in-house y de mucho know-how y probablemente de adquisición de conocimiento y de herramientas que en lugar de hacer ese esfuerzo casa adentro, un socio ideal podría prestarnos y tener desde una mesa de ayudas que nos ayude, por ejemplo, a responder a nuestros usuarios cuando tengan un problema en su laptop y cuando tengan un problema en un webinar como este y nos pongan un ticket, o de otro lado también a tener herramientas de gestión que garanticen la continuidad operativa como parte crítica de nuestro negocio, que tengan además procesos y robots que permitan
hacer seguimiento exacto de lo que está ocurriendo con nuestra parte tecnológica y mantengan al máximo la eficiencia para obtener eficacia de nuestro recurso humano haciendo las labores que recomendamos. Esa es una parte fundamental de elegir al socio tecnológico correcto. La tercera es, pensemos siempre en que toda inversión digital y en general toda inversión tiene que maximizar la experiencia del cliente. Tenemos que pensar claramente que hoy nuestras decisiones tienen que plantear el reto de los hábitos de nuestros clientes. En ese sentido, la gran mayoría de la población, no importa la edad ni el segmento, tiene una interacción a través de lo que se ha vuelto natural. WhatsApp es natural, es un chatbot interno que permita que a través de esa interacción, si bien del otro lado puedo tener ese robot respondiendo, resulta mucho más íntimo, más natural, una interrelación uno a uno con mi cliente, y más todavía si puedo acercarme a tener la interacción con un asistente vocal, con quien pueda mantener conmigo una conversación básica, pueda responderme de manera adecuada. Para ello, obviamente, para que funcione, hay que tener la automatización de los procesos internos que respondan a esa experiencia de los servicios que nuestros clientes nos están demandando y que además empoderen a nuestros clientes a tener su autoservicio a través de bajar nuestros costos mientras siguen incrementando transacciones favorables a nosotros para subir nuestra lógica de facturación y de ventas. Y claro, esta tiene que ser una experiencia única a través de cualquier dispositivo medio. Estamos acostumbrados a entrar a una página web y a tener una interacción, a un chat, estamos a una call center, a una llamada telefónica. Al final, esos procesos automáticos y esa interacción tiene que estar pensada para generar la misma calidad de experiencia a nuestro cliente. Planteémonos ese reto que de alguna manera creo que si nos ponemos nosotros como clientes de cualquiera de nuestras propias empresas es lo mínimo que demandamos. Y no nos olvidemos de una parte fundamental. Hoy estamos en una estructura en donde la confianza y la seguridad son básicas. Temas de trazabilidad y de tener inmutabilidad, tanto en procesos que me permitan garantizar que el producto que consumo cumple con normativas y certificaciones de alta calidad, con las mejores prácticas, son parte ya de nuestra demanda natural, incluso, digamos, por seguridad y salud, no solamente por certeza de lo que estoy comprando. Ya estoy llegando incluso al cuidado más íntimo de seguridad y salud. Blockchain es una tecnología que aporta mucho para ello, sumada, digamos, al Internet de las cosas que nos permite automatizar esas certificaciones en donde esos procesos que tenemos, de alguna manera, a través de maquinarias que producen para nosotros, esos bits y bytes que pueden transmitir esas maquinarias, pueden automatizarse en esta cadena de bloques de certificación y decirnos que estamos cumpliendo con la normativa adecuada y mejores prácticas para entregarnos el mejor producto y servicio. A ello hay que subir el diseño de que hoy como cliente uno no quiere verse expuesto a que sus datos en general y su riesgo económico, financiero, tarjeta de crédito o sustitución personal en el mundo cibernético se den. Hay que tener claramente que la inversión en seguridad tiene que ser parte de nuestra lógica de generar en nuestros clientes esa confianza, desarrollar esa confianza. Y finalmente es obvio que nuestra continuidad operativa, no podemos no estar 7/24 atendiendo a nuestros clientes en esta realidad. Todos hemos escuchado, digamos, desde que empiezan a automatizarse las solicitudes de crédito y la forma en que los bots y las páginas empiezan a ayudar, digamos, a que la gente tenga esa interrelación en horas no laborables con incrementos de entre 27 y 35% de solicitudes y aprobaciones de crédito. Esa es una forma de ver. La otra también es una forma de ver cómo hacemos pedidos para el siguiente día en la noche y cómo bajamos, digamos, el balance de estar concentrados en nuestra productividad de día a día con la disponibilidad de servicios en nuestros horarios y a través de nuestros dispositivos. Esa parte, digamos, que de alguna manera, no importa en la industria en la que estoy, se puede llamar el restaurante más básico que tenga un servicio de delivery. Cómo cocino, cómo empaco y cómo entrego se vuelve una experiencia que todos nosotros como usuarios queremos entender y estar garantizada.
Hoy incluso el medio de pago físico se vuelve un riesgo y por ende empezar a trabajar en cómo el medio de pago, y no hablo de una moneda electrónica, sino el medio de pago digital, empieza a ayudarnos a maximizar la circulación para seguir reactivando la economía. Es otro esquema que tenemos que plantearnos, bajando costos para la banca y para el Estado en lo que es el manejo incluso de la moneda física. Y finalmente, digamos, vuelvo a un punto básico de decir, todos estos temas tienen que tener absoluta decisión y creatividad, que tiene que ser desde la alta gerencia y los dueños de las empresas, no importa el tamaño, para convertirse en un competidor real de un mercado globalizado, de un mercado que además genera muchas más oportunidades, puesto que hoy, por ejemplo, cualquier desarrollo que se pueda hacer in-house utilizando estos habilitantes de tecnología fácilmente es un valor exportable a industrias similares más allá de las fronteras ecuatorianas y hoy incluso con la propia tecnología la barrera del idioma se vuelve superable solamente utilizando tecnología disponible. Entonces creo que Mauri, un poco digamos para ir en la línea con lo que tú decías, siendo optimistas, creo que parte de esa reactivación empresarial tiene que ver también con romper varios de nuestros paradigmas, dedicarnos a pensar en cómo queremos atender y servir a nuestros clientes, con qué niveles de garantía y apoyarnos en la tecnología para eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo en la parte final, yo les diría, hay temas urgentes que tienen que resolverse. El tema, obviamente, el financiamiento de la pandemia, la falta de recursos, el acuerdo con el fondo, que es fundamental en este proceso, lo de la deuda que liberaría fondos, y eso va de la mano del apoyo a los más vulnerables, sin duda alguna. Y hay otras necesidades de resolverse a mediano plazo, que es que la producción en el país es muy cara, tienen que bajar los costos de producción, y para eso hay que tomar algunas acciones. La propia deflación puede ayudar en ese proceso, pero creo que lo que es el tema impositivo, el tema de las tarifas, el tema de los costos de tramitología, el tema laboral, etcétera, son parte de los ingredientes que conforman el costo de producción y que requieren una revisión. La seguridad social no se ha dicho nada, pero es una bomba de tiempo. Eso tiene que resolverse. Hace poco hubo una declaración del gerente del BIES hablando sobre la falta de liquidez, y esto obviamente gira en contra de los pensionistas. Hay que recuperar el crecimiento económico si queremos ir resolviendo el problema del empleo, que es el más grande. Un país que no crece no puede resolver ese problema. Los acuerdos de comercio, tenemos que abrirnos afuera, es nuestra fuente de expansión hacia adelante, pero todo eso demanda un ordenamiento fiscal y un tamaño del Estado que sea adecuado. Sigamos con el próximo. Y aquí parte de esto ya lo hemos comentado a lo largo de la presentación. Hay signos de debilidad anteriores. El Estado tiene que entrar a participar, el sector público, y obviamente el objetivo es que las personas, el menor número de personas pierdan su empleo y que el menor número de empresas quiebren, o que la mayoría se mantenga, aunque sea operando a un ritmo más, yo diría, lento, pero que les garantice su presencia en el mercado. Hay que garantizar las relaciones entre los actores, trabajadores, empleadores, productores, consumidores, prestamistas, prestatarios, etc. Esto es viable si es que la parte fiscal se maneja en orden. Sin eso es imposible poder alcanzar esas metas. Hay que contratar más deuda. Esto no es lo óptimo, pero no nos queda otra condición. Exportaciones en caída, inversión extranjera pequeña, remesas bajas, tenemos que buscar financiamiento para tratar de salir del problema. Y esto obviamente va de la mano con acciones que nos acompañen los multilaterales por un tema de presencia, por un tema de capacidad de negociación. Hay otras reformas que hay que hacer, no podemos quedarnos donde estamos. El Banco Central, ciertas reformas que hay que hacer a las finanzas públicas, entre el tema de la seguridad social, entre otros. ¿Se requeriría una tregua política? Sí, eso se requeriría, pero vemos que eso es muy complicado.
Veo que ya hay muchos sectores que están pensando en la próxima campaña electoral y eso dificulta el proceso. Y claro, si nosotros todos estamos de acuerdo, como es así, en defender la dolarización, tenemos que tener claro que este momento la mayor fuente de financiamiento de la dolarización de soporte es el crédito externo, es el financiamiento externo. El gobierno tiene que tomar la posta del proceso, del momento en que se vive, recuperar la confianza sin duda, y hay que de alguna manera coordinar los recursos de liquidez entre los actores, que es el sistema financiero, el Banco Central, el Ministerio, y obviamente el proceso de renegociación que tiene que ser amigable para no cerrarnos justo esa fuente de acceso con algunos otros acreedores como es la propia China y algunos otros sectores del endeudamiento. Quiero terminar con unas pocas recomendaciones que me parecen conceptualmente importantes. Yo creo que la seguridad en esta coyuntura es probablemente prioritario antes que la rentabilidad. No quiero decir que la rentabilidad le saquemos de las metas. Lo que estoy diciendo es que si ponen un balance en plazo corto, creo que es preferible estar más seguros que buscar rentabilidad en estos procesos. Permanecer en el mercado antes que crecer. Nuevamente aclaro, no es que no querramos crecer, no es que no debamos crecer, sino estoy pensando en esta coyuntura cuáles deberían ser las prioridades. Hay que anticiparse a los riesgos de cartera, no hay que esperar que esta se presente, hay que adelantarse, que es lo que está haciendo el sistema financiero. Está renovando operaciones antes de que la cartera empiece a caer en vencida. Y en los otros sectores, segmentos, yo creo que hay que actuar de manera similar. Puede haber la opción de compra de otras empresas. Son casos excepcionales. Las crisis abren también oportunidades y esto puede ser una de ellas. Esto es un tema de uno por uno, de caso por caso, pero puede estar presente. La liquidez, por lo tanto, en este momento es absolutamente, yo diría, oro en polvo. Es fundamental el manejo adecuado de la liquidez, que puede tener un impacto financiero, pero el manejo de la liquidez por razones de seguridad, sobre todo, me parece que es un elemento clave. Y todo esto será posible si en las empresas tenemos un ambiente laboral adecuado. Creo que hay que tratar de mantener un diálogo permanente, que las relaciones sean de mutuo beneficio, equilibradas, balanceadas, para tratar de que las empresas puedan permanecer en el mercado. Así que esto es un poquito lo que teníamos preparado, Eduardo. Quiero de mi lado agradecer la confianza de escucharme y la paciencia también. Y probablemente en las preguntas pueda pues absolver alguna inquietud que pueda tener las personas que nos han escuchado y se han dignado dispensarnos de estos minutos. Bueno, muchísimas Eduardo, gracias. Agradecer Mauricio, también. Carlos, cuéntame. No, lo propio te decía, agradecer también. Esto es lo que teníamos para contar con Mauri. Creo que me uno a la gratitud por toda la paciencia y aspiramos que haya tenido un granito de arena de contribución para todos. Qué bueno. Yo les agradezco muchísimo por estos minutos que nos hemos tomado para esto y voy a pasar a hacer algunas preguntas que nos han hecho por el chat para que por favor ustedes las tomen. Y también quiero, Javier Pinto levantó la mano, ya le vamos a dar el audio a Javier. Mientras tanto vamos a hacer algunas preguntas. Una pregunta que me pareció interesante y yo pienso que es para los dos, para Mauricio y para Juan Carlos, con respecto a si es que es un buen momento para emprender y cómo se articula la capacidad creativa empresarial con la escasez de circulante en el consumidor. ¿Qué opinas, Mauricio o Juan Carlos o los dos? Quisieras, ¿cuántas preguntas tienes, Eduardo? No sé si recibir las preguntas y después empezar a responder o una por una, como no sé cómo sea mejor. A ver, tengo varias preguntas y he tratado de irlas, digamos, juntando para no demorarnos mucho en el tema de las preguntas. Esta son dos preguntas en una sola que habla con el tema del emprendimiento
si es que es buen momento y la falta de circulante o digamos que no sea tan fácil conseguir capital para poder emprender. ¿Qué opinan al respecto? Y la vamos a unir con otra pregunta que me pareció muy interesante, que decía que probablemente las pymes no tienen una facilidad tan grande como las grandes empresas y las medianas empresas para conseguir créditos de manera fácil y que no sea tan engorroso el proceso. Creo que va también de la mano con todo esto. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, tal vez, si me permites, Juan Carlos, yo creo que siempre los emprendedores son personas que están permanentemente buscando proyectos, están buscando iniciar determinado tipo de negocios. Entonces, a mí me parece que nunca hay mal momento para emprender. Yo creo que siempre hay buen momento para emprender. Inclusive hay personas que en las curvas aceleran, hay que saber acelerar en las curvas, y otras personas que frenan. Entonces, eso ya es un tema de actitud y de conocimiento del mercado y de cómo se puede uno mover, pero en definitiva, yo creo que sí, yo creo que el momento también es un momento para emprender. Es más, lo que de alguna manera todos estamos haciendo de alguna forma es emprender también. Comunicarnos a través de este mecanismo que era un mecanismo muy poco usado antes del confinamiento, y lo estamos haciendo, y creo que el que podamos rediseñarnos, reinventarnos, pongámoslo así, en nuestras actividades, sean estas de una pequeña tienda en una esquina, o sea, de estas de una empresa muy grande, creo que el espacio de creatividad, de emprendimiento siempre está abierto. La creatividad versus la liquidez es una buena pregunta. Bueno, yo creo que si se activan las líneas que se han anunciado, yo creo que sí va a haber espacio para ello. Fíjense algo, hay una línea de más de 1.000 millones de la Corporación de Desarrollo del Gobierno americano, que lo va a emprender. Es más, algunos bancos ya están anunciando la entrega de fondos para proyectos prioritarios en algunas áreas, y ahí pueden entrar proyectos de emprendimiento también. De lo que conozco, la banca pública también va a participar en algunas líneas. Ahí me refiero al tema de la CFN, el Banco del Pacífico creo que tiene también alguna operación por ahí. Pero yo creo que la creatividad es justamente eso, manejarse de acuerdo a las condiciones de mercado. Si no hay mucha liquidez, pues tendré que ser creativo e emprendedor en algo que se ajuste a esas condiciones, se ajuste a ese entorno. Y sobre esa base es que se sustentan los proyectos. Como se dice, ya habrá el momento de cosechar. Ahora hay que un poco adaptarse a las circunstancias y sobre esa base seguir o emprender en nuevos proyectos. Sí. Payo, un poco complementando lo que Mauri nos hablaba, digamos, más allá, digamos, de entender la formalidad de las líneas de crédito, yo, en mi opinión personal, creo que el emprendimiento también tiene que ver con una lógica de estructurar un encadenamiento de socios válidos para que el emprendimiento tenga el mínimo riesgo de fracasar. Entonces, creo que también parte, digamos, de la pyme con respecto al acceso al crédito podría resolverse, digamos, una pyme más fortalecida con un socio que le pueda integrar en un caso de negocio todavía un poquito más grande. Y voy a poner dos ejemplos que me gustan mucho. Hay artesanos que hoy se están uniendo a través de un mecanismo digital para poder exportar. Y el mecanismo digital es administrado por un tercero experto en dos cosas, en comercio exterior y en plataformas habilitantes para generar confianza frente a un mercado digital. Entonces, desde cualquier lugar del mundo uno puede adquirir una camisa o un traje a medida o lo que sea de un artesano, un producto de un artesano, que con la debida trazabilidad de la tecnología se ve garantizada a través de esta sociedad. Y la idea, el emprendimiento del uno puede aportar muchísimo al emprendimiento del otro. Esa es una configuración de lo que hablábamos del encadenamiento de valor probable. De otro lado, hablemos también que el emprendimiento puede tener, y lo hemos visto en esta pandemia, mucha creatividad
exposición personalísima. Hemos visto mucha gente que se ha sumado a grandes plataformas hoy para hacer las compras por ti. Es decir, hay un habilitante intermedio que garantiza una cadena de pago de quien sí tiene una forma a través de su necesidad de servicio, generar el circulante adecuado, que si lo buscarías uno a uno sería dificilísimo, dificilísimo. Entonces, digamos que si empiezas a plantear mi emprendimiento probablemente con la lógica de crear sinergias y de poder salir y generar el espacio de un caso de negocio cada vez más eficiente, creo que hoy comparto con Mauri, no solamente es el momento oportuno, la reactivación del país va a depender de esa creatividad de todos nosotros y de impulsar en ese sentido al máximo a la pyme, de volver a tener la capacidad de esa pyme de generar empleo, de generar servicios, de nuevamente, digamos, reabrir muchas de las cosas que antes teníamos como naturales y creadas, de entretenimiento, bares, restaurantes, etcétera, pero con certeza, con confianza hacia el usuario final. Entonces, creería yo que hoy hay que afinar bien el emprendimiento en mi concepto de idea base y con quién me multiplico para hacerlo cada vez más efectivo y más rentable. Muchas gracias por esa respuesta muy, muy valiosa. Y una pregunta para Mauricio. ¿Cómo ve Mauricio que los organismos internacionales apoyen al mundo y en específico al Ecuador en la reactivación económica? Bueno, el Ecuador ya recibió 1.500 millones de apoyo, no con cargo al convenio que, como expliqué, está en stand-by, sino con cargo a las líneas de emergentes producto del problema que estamos viviendo. Para ser más puntuales, 1.500 millones que deberán sumarse a los de los gobiernos de países amigos que también están en carpeta para recibirse. Así que sí están en ese proceso de apoyo y de colaboración. Lo que sí creo es que es insuficiente todavía. Yo creo que el país tiene que hacer un esfuerzo importante por buscar mayor cantidad de fondos, porque para que se tenga una idea, para poder salir de esto y atenuar los impactos, menos de unos 16,000 millones de dólares no se van a requerir. O sea, es una cifra de una magnitud importante. Y esto no solamente es de los arreglos internos que hagamos, es decir, que de las contribuciones, que del arreglo del gasto que se reduce en la nómina o del otro, sino de liquidez adicional. Y esa liquidez adicional viene de afuera. No hay ninguna otra forma de generar liquidez adicional. Yo creo que han estado colaborando, pero como digo, creo que todavía se puede buscar levantar mayor cantidad de fondos. Muchas gracias. Y le estoy tratando de habilitar el micrófono a Javier Pinto para su pregunta. Si lo puede deshabilitar y continuar con su pregunta. ¿Ahí? Sí, se te escucha. ¿Estamos? Sí. Ok, una pregunta para Mauricio y otra para Juan Carlos. Primero, Mauricio, el tiempo de recuperación del nivel adquisitivo ecuatoriano, ¿cuánto es en tiempo, más o menos? Si entiendo tu pregunta es, ¿cuándo volveremos a tener una actividad económica normal? Exacto. Ya, verás, esa pregunta, si alguien te dice en tal fecha, te está mintiendo. O sea, eso depende de una multiplicidad de factores. Multiplicidad de factores. Solamente ponte a pensar que el PIB, que estaba en 108,000 millones, va a decrecer a menos de 100,000 millones producto de la propia crisis. Entonces, ese proceso solo se corrige con crecimiento a lo largo de algunos años. Yo no creo que sea esto un periodo inferior a un lapso de gobierno, digamos. O sea, yo creo que el próximo gobierno, si lo hace bien, a final del mismo, probablemente podremos haber recuperado los niveles pre-pandemia, pero yo diría, siendo hasta un poquito optimista, por ponerlo de alguna manera. Juan Carlos, a ver, hablaste tú de tanto en ventas y compras a nivel internacional y pagos a través
virtualmente, ¿no? Sí, ¿qué seguridad tenemos en eso? Porque aquí mismo, en el mismo Ecuador, ya tenemos falla y tenemos gente que nos roba, digamos, pongámosle así la palabra. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Si estamos hablando de medios de pagos digitales, yo justamente creo que la base de ello, y lo dije en varias ocasiones, es absoluta seguridad. No tener la inversión consistente con que como cliente o como usuario, digamos, de un medio de pago digital, voy a tener algún riesgo, obviamente significa un rechazo directo al medio de pago y estaría incumpliendo con el fin objetivo. Por eso recomendamos mucho que en la estrategia, cuando uno cree una plataforma habilitante de un medio de pago, uno de los pilares fundamentales no es solamente tener la capacidad transaccional, sino garantizar la seguridad y la trazabilidad extremo a extremo. Y eso, hoy por hoy, la tecnología nos permite garantizar extremo a extremo. Digamos, hoy la realidad es que con servicios que están principalmente, digamos, habilitándose ya tanto en banca, en finanzas, etcétera, en otros usuarios de medios de pago, la inversión para esa protección de las compañías como la que yo represento son enormes justamente para garantizar que las dificultades para un fraude se incrementen todos los días. Entonces, si bien puede que exista alguna ventana, cada vez va a ser menor. Y yo creo que, además, por lógica, por facilidad, el medio de pago digital se va imponiendo poco a poco y se va garantizando cada vez más a través de muchos medios. Obviamente, el pilar es que tengas atrás los bloques razonables tecnológicos que respalden ese medio digital. Y muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Javier, por las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas y vamos a tratar de hacer un par de preguntas más, en honor al tiempo de todos también. Y la primera, para los dos también. Si uno de los problemas claves es el desempleo, ¿qué opciones tendríamos desde lo privado y público? Enlazar con fuentes de trabajo corporativo, internacional o multinacional desde el teletrabajo, que permitan mejorar los ingresos hacia los flujos de la economía ecuatoriana. ¿Y qué impacto podría tener? ¿Sería marginal o significativo? Enfocados mucho en el teletrabajo, en el tema multinacional. A ver, fíjate, hay desempleo y subempleo en una economía por dos razones fundamentales. La primera es porque tú no tienes una demanda efectiva importante, es decir, las empresas no contratan gente porque no tienen la demanda suficiente, no van a poder vender. Entonces no necesitan incrementar el personal. El sector público no es captador de mano de obra, el sector público no está para contratar ni dar empleo a nadie. El sector público está para tener el número de servidores públicos que garanticen servicios públicos eficientes. Salud, educación, seguridad, justicia. Para eso está el sector público. El que da empleo y el que da trabajo, por ejemplo, a la gente de menor calificación es el sector privado. Si el sector privado no crece, simplemente el empleo no va a mejorar. Y para que el sector privado crezca se requiere que haya inversión. Y la inversión viene cuando hay reglas claras, cuando tienes financiamiento, cuando sabes a dónde va la cosa, cuando tienes inversión de afuera, etc. Ahora, yo decía, tienes desempleo y subempleo cuando tienes falta de producción, falta de demanda. Y el segundo factor es cuando las políticas de contratación no te ayudan, que es lo que tenemos en este momento. Tenemos una ley que data de 1938, obsoleta y caduca, que no te ayuda a la contratación, dificulta la contratación, con todas las taras que tiene la propia ley, imposibilidad de pagar por horas, tipos de contrato. Aquí parece que la agricultura es igual a la construcción, al comercio. Hay dos tipos de contratos en el Ecuador, el contrato a prueba y el infinito. No hay otro tipo de contrato, eso es imposible. Costos de contratación altísimos, costos de despido inmanejables, temas como la jubilación patronal, todas estas, yo diría, trabas generan una falta de capacidad de contratación. Entonces, si tenemos una ley moderna, va a ayudar
a que este proceso se facilite y de esta manera podamos también ayudar al tema de empleo. Y dentro de esta flexibilidad, si vale la palabra, aunque no gusta a muchos, está el tema del teletrabajo. La posibilidad de que eso se dé. Las madres de familia, como he dado muchas veces el ejemplo, o madres de solteras, digamos, que pueden trabajar 2 horas, porque esas 2 horas pueden encargar a su niño. Con la ley actual no lo pueden hacer. Si tú tienes un pago por horas, lo pueden hacer. Y puede trabajar por 2 horas y el resto del tiempo en su casa a través de un sistema digital, por ejemplo. Entonces, hay que modernizar el sistema porque eso también es un problema para la situación de desempleo que tenemos. Gracias, Mauricio. Sí. Solamente complementando, digamos, yo creo que hay una base estructurada que Mauri nos ha planteado, el modo de empleo, el modo de contratación. Multinacionales que tienen presencia aquí, digamos, de alguna manera, respetando las normativas, podrían, de alguna manera, digamos, tener ese vínculo entre un servicio contratado localmente hacia afuera. Pero creo que mucho más allá, digamos, hoy, y lo decía hace unos minutos en parte de la charla, yo creo que la lógica es empezar a exportar talento, servicios, porque también corremos el riesgo de que nos toque importar talento en esos servicios. El Foro Económico Mundial nos decía en un estudio que más o menos el 53% de los trabajos calificados han tenido hoy ya un salto a tener muchas habilidades nuevas, entre ellas las digitales, lo decía. Y entre ellos, digamos, en el Ecuador hay mucho talento. Yo tengo el orgullo de haber participado con equipos de universidades y de desarrolladores ecuatorianos y a nivel global estar entre los finalistas y haber ganado premios y reconocimientos por ese talento. Y creo que a partir de ahí, digamos, voy a unir la pregunta anterior, un poquito entre ese emprendimiento basado en la calificación que tengo y buscarme ese espacio en donde existe esa necesidad, esa búsqueda de talento, ya sea, voy a poner cosas como estas tan básicas, digamos, desde el artesano que quiere vender sus servicios a través de alguien que le permita llegar a cualquier rincón del mundo. Es obvio que el artesano tiene que cumplir también con sus reglas y tiene que cumplir con de alguna manera, la demanda que ese tipo de bienes y servicios se requiere a nivel competitivo global, aunque tenga un intermediario que le permita llegar. Ahora, como fuerza laboral directa, gente que está dedicada a hacer creatividad, les voy a poner 2 ejemplos. Hoy, en la industria privada, el desarrollo de software, código que programa la industria privada, bancos, aseguradoras, retail, etcétera, está empezando a cambiar el balance del software en el mundo. Hoy más del 50, 60% del software se produce in-house, lo hacen los bancos, etc. O sea, hay mucha gente alrededor del mundo de este tipo de industrias que está buscando talento para ese tipo de desarrollo. Entonces, lo que hay es que sí tener la paciencia de calificarse y estar en línea con esa demanda y cumplimiento disciplinado para poder prestar esos servicios. El teletrabajo nos habilita a ser multinacionales, multiregionales. Está un poco, digamos, de nuestra parte en tener la calificación adecuada, la disciplina adecuada y tener los cumplimientos en estándares mundiales. Vuelvo y digo, también eso existe como riesgo en doble vía. Cuando necesitamos tener el mismo tipo de perfiles para la demanda que existe en el Ecuador para ese tipo de servicios, también la calificación de gente a nivel internacional puede venir a satisfacer esas necesidades. Creo yo que, concuerdo con Mauri, este es un tema de que mientras más reaccione la empresa privada y nosotros como consumidores pongamos también el hombro para gastarnos $1 más conforme vayamos pudiendo para ayudar a esa reactivación, va a empezar a generarnos un poquito un ciclo virtuoso poco a poco. Tendremos que, dentro de todas las normativas de bioseguridad, etcétera, empezar a identificarnos con esta nueva normal de trabajo en una línea de tiempo que no sabemos cuándo, como decía Mauri, la fecha de retorno exacto, no sabemos cuándo, pero sí empezar a pensar que esa generación de empleo tiene que darse no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, con un poquito ya de empezar a tener vamos a hablarlo así, ese hábito o nuevos hábitos que nos permitan empezar a crecer en las diferentes verticales de la industria.
Pero sí creo que a nivel de empleo y de oportunidades en multinacionales, yo creo que existen. Creo que hay las dos bases de forma de contratación, una a través, digamos, de las que tienen presencia local aquí y otra a través de las cuales nosotros queremos vincularnos y buscar el espacio por talento propio. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer una última pregunta. Y primero, solo quiero decirles a ustedes que hay muchísimos mails, mensajes en el chat agradeciéndoles por su tiempo y por la excelente charla. Y no podría leerlos todos, pero hay muchos mensajes así. Y hay una pregunta que quisiera hacerles para ir terminando. ¿Cuáles deben ser, a su criterio, las primeras líneas en la agenda de gerenciamiento de las pymes para garantizar su permanencia? Que empiece Juan Carlos. Ok. Muy bien. Yo tengo dos recomendaciones. Creo que, de alguna manera, una pyme, como lo hemos dicho, hoy tiene que entender claramente cuál es el mercado objetivo, el segmento objetivo y el socio adecuado con el cual voy a pretender subsistir y luego crecer. Entonces, creo que en esa línea de pensamiento, el primer punto es claramente identificar si mi producto, mi servicio está dirigido de manera correcta hoy, o el valor agregado que representa los nuevos hábitos, es decir, cumplimiento de bioseguridad, etcétera, etcétera, hacia un mercado objetivo, que ese mercado objetivo esté entre quienes pueden empezar y que tenemos el privilegio de empezar a reactivar la economía y de alguna manera, digamos, empezar a hacer casi que diría yo, nicho a segmento y segmento a masificación, a fin de poder empezar a ganar aceleración poco a poco. Creo que elegir el socio adecuado que permita crecer significa empezar a pensar en poder pasar, por ejemplo, el riesgo de cartera y crediticio a las entidades dedicadas a ello. Esa podría ser una buena forma de plantear, digamos, una lógica de cómo minimizo mi riesgo entre inventarios, carteras, etcétera. Creo que poder hacer una optimización del manejo de inventarios frente a la demanda es clarísimamente otra de las líneas que tenemos que enfocar. Y yo diría que la última es si tengo previsto acoplar mi bien o servicio a un mercado cada vez más intuitivo en redes, en mundo virtual, no puedo desprevenir de que mi presencia virtual sea lo más activa y además lo más atractiva para ese mercado. Entonces creo que esos 4 puntos mínimamente debería plantearse un gerente en una pyme como para reconocer, digamos, que necesita establecer bien nicho, segmento y masificación, socio adecuado a nivel de cuidado de cartera, socio adecuado a nivel de inventario y obviamente presencia digital. Muchas gracias, Juan Carlos. Mauri. Bueno, no me quiero copiar lo que acaba de decir Juan Carlos. Sí quisiera indicar algunos temas. En general en las pymes, y también fui banquero algunos años atrás, y pude un poco ver de cerca algunos segmentos. Las pymes tienen, yo diría, una deficiencia en el uso de la tecnología, y en ese sentido creo que de alguna manera introducir la tecnología como parte del día a día de las empresas pequeñas y medianas me parece que es una pieza fundamental, me parece que es un elemento que tenemos que tomar en consideración. En segundo lugar, yo creo que hay que pensar en nuevos productos, en nuevas alternativas para las pymes. No podemos quedarnos con lo tradicional, hay que tratar de ver nuevos segmentos y nuevos productos que nos permitan mantenernos en el mercado y poder ampliar la base con la que hemos venido trabajando. Por otro lado, yo no descarto que las pymes empiecen a pensar en formas alternativas de financiamiento. Este momento, obviamente hay algunas restricciones, pero por ejemplo, entrar a participar en mercados de capitales, algún rato va a pasar eso.
normalmente por temas de falta de cierto tipo de soportes de procesos, de libros, de apertura de estados financieros, no entran al mercado de capitales. Pero es una alternativa de financiamiento que yo creo que algún rato puede funcionar. Y yo creo que es algo que se tiene que estudiar. Y el otro elemento que es fundamental es que no porque sea una pyme no pueda tener un buen gobierno corporativo. Un buen gobierno corporativo en el sentido de que haya aportantes que ayuden a pensar a la administración. Aportantes me refiero a un consejo, no necesariamente armar un directorio masivo, sino una especie de consejo consultivo con gente que sea fuerte y que aporte en determinada área, probablemente un comercial, uno fuerte en estrategia, uno fuerte en la parte financiera, otro fuerte en retail si fuera el caso, que permita a la administración de alguna manera ilustrarse con otras opiniones y otras fuentes de información. Entonces, creo que ahí hay algunos elementos que pueden ayudar a que este sector pueda encontrar una mejor salida y una mejor alternativa en estos momentos. Muchísimas gracias, Mauricio, Juan Carlos, por su participación. Y por mi parte, solamente agradecerles y pedirle a Leopoldo, si es que eres tan amable de hacer el cierre de este webinar que ha sido tan enriquecedor y transmitirles todos los mensajes de agradecimiento y de felicitación a los panelistas en el chat. Muchas gracias. Leo. Ahorita. Ya puedes activar eso. Perfecto, no, muchas gracias, Eduardo. Y sí, el primero agradecer a Mauricio y a Juan Carlos, creo que hicieron una excelente presentación y nos llevamos muy buenos mensajes, tanto desde el punto de vista económico, los retos que tenemos como país, y desde el punto de vista tecnológico y empresarial, qué es lo que tenemos que hacer ahora las empresas en un mundo que está cambiante, ¿no? Y yo creo que un par de mensajes que yo por lo menos me debo es, sobre todo innovación, tanto en productos como en servicios, en uso de tecnología, en encontrar nuevos nichos. Es un mundo que ha cambiado totalmente a lo que teníamos hace 3 meses y eso siempre trae oportunidades para empresas y empresarios. Así es que espero que esto haya sido de mucho provecho para todos los que escucharon. A nosotros como Bupa nos da mucho placer el poder haber sido coauspiciantes junto con Tarrey Asociados de este evento. Gracias nuevamente a los panelistas y a todos los que asistieron. Muchísimas gracias, Leo, y muchas gracias nuevamente, Mauricio, Juan Carlos, y pedirles disculpas a todas las personas que han hecho sus preguntas y que no se las ha podido transmitir a los panelistas. Vamos a tratar de alguna manera poder hacer, enviarles unas respuestas a sus inquietudes. Muchísimas gracias por todo y como les había mencionado en el chat, vamos a compartir la presentación y el video de este webinar con todos los inscritos. Muchas gracias nuevamente, Mauricio, Juan Carlos y Leo, por el tiempo y a todos ustedes, a los participantes. Muchas gracias. Tengan un buen fin de semana. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Mauri. Chao. Chao. Gracias, muy bueno. Qué bueno, gracias. Gracias, Eduardo. Saludos. Saludos, Diego. Excelente, gracias. Saludo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Eduardo. Un saludo de Gustavo Donoso a los tiempos. Mucho gusto, Gustavo. Gracias. Excelente todo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Bellito. Súper interesante. Bueno, con mucho gusto. Me alegro que hayan participado.